Bien, hermanos, estamos tan cerca de nuestra conferencia. Muchos hermanos piden permiso para que puedan servir en estos días, que no es tan fácil, pero hacen ese esfuerzo por servir a nuestro Señor. El valor de los $10 de la conferencia en realidad no suple todo lo que se gasta por cada persona durante los 2 días, ¿sí? Y solo para que sepan, aquí hay muchos hermanos con su generosidad, ellos ofrendan y ayudan para poder completar y suplir lo que va a costar la entrada, y por eso cuesta menos, Damos gracias a Dios por ellos. El hermano Jimmy Hidalgo es el que se encarga de ellos. Si alguno quisiera aportar algo, puede acercarse al hermano Jimmy Hidalgo. Bien, ahora vamos a abrir nuestras Biblias. Estamos estudiando semana a semana de manera expositiva y estamos en el segundo libro a los Corintios, en el capítulo 6 hemos llegado, porque terminamos el capítulo 5 y ahora vamos al capítulo 6. Y es interesante que una vez más nos permite ver el corazón del apóstol Pablo, y en este momento en particular sobre la naturaleza del ministerio, sobre su perspectiva al tratar con una iglesia que es difícil, la iglesia de los Corintios. Nosotros entendemos que es una iglesia difícil, y aquí él va a mostrar que hay honor y deshonor. Esa es la paradoja del ministerio. Él nos va a mostrar en estos primeros versículos que en el ministerio, en todo ministerio verdadero, hay una paradoja, es decir, hay honor y hay deshonor también, honor y deshonor para los ministros. Y no es inusual, no pensemos que es algo que no debería haber. La verdad es que no es inusual que el predicador sea el hombre más odiado y también sea el hombre más amado. Para aquellos que lo escuchan y creen lo que predican, entonces él es el héroe espiritual, él es el hombre, el padre espiritual, él es la voz de Dios, él es el portador de la verdad, la bendición que proclama, porque proclama la palabra de Dios. Pero para aquellos que se niegan a escuchar y creer lo que predican, entonces es una voz de irritación este predicador, es un perturbador este hombre que proclama la palabra de Dios, es un intruso en la tranquilidad de la vergüenza de los oyentes. Él es la fuente de mentiras, pueden decir, y juzga porque proclama la palabra de Dios. Y esto es verdad porque ningún hombre fue más amado y más odiado que nuestro Señor Jesucristo. Algunos, ustedes ven en los evangelios, cayeron a los pies del Maestro, besaron los pies y enjugaron con sus lágrimas, lavaron los pies del Maestro. Esto hicieron algunos que creyeron. Algunos se inclinaron ante Él con absoluto asombro, con una adoración total, reconociendo quién era Él. Algunos reconocieron como el que cumplió todas sus esperanzas, como aquel que cumplió todos sus sueños, todos sus deseos por el tiempo y también por la eternidad. Lo veían como la fuente de bienaventuranza para siempre. Pero otros lo escupieron, y eso está registrado en las Escrituras. Se burlaron de Él, se rieron de Él, gritaron su sangre, con odio gritaron. Multitud del pueblo judío. Lo evaluaron como un enemigo de su tranquilidad, lo evaluaron como un enemigo de nuestra religión, como un enemigo de nuestra paz. Es un perturbador este hombre, es una fuente de conflicto. Necesitaba ser ejecutado. Así lo consideraron. Pero ¿sabes qué? Esto también les iba a suceder a todos los que serían sus discípulos, a todos los que siguieran a Jesús. Mira en Juan 15:18, San Juan 15:18, es interesante. Jesús anticipó esto a sus discípulos para que no les tome por sorpresa una vez que Él ascendiera a los cielos. En Juan 15:18 dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Y esto es verdad.
Y así lo vemos registrado en las Escrituras. Mire el verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Y eso es lo que sucede en el ministerio. Eso es lo que sucede en el ministerio. Ser el más amado y también ser el más odiado. Ser el más honrado y también el más deshonrado. Pero no solo los predicadores, a todos nosotros se nos ha dado el ministerio de la reconciliación, a todos los creyentes. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Se nos da esta responsabilidad de contarle a todo el mundo el Evangelio y debemos decirles que están alejados de Dios, que están muertos en sus delitos y pecados y que solo hay un camino al cielo, que solo hay un camino al perdón, solo hay una esperanza y es por la fe en Jesucristo, quien murió y resucitó para proporcionar esta salvación y perdón. Debemos contarle a la gente sobre su enemistad con Dios. Y debemos enfrentar esa situación y luego debemos hablarle de la posibilidad de reconciliación. Eso es lo que hacemos los embajadores de Cristo. Y aquellos que nos escuchen se van a dividir en dos categorías, siempre lo estamos diciendo. Algunos creen, nos amarán y otros nos rechazarán y nos van a despreciar por eso. Literalmente estamos en el lugar de Jesucristo. Estamos en el lugar de Jesucristo. Estamos allí como sus representantes. No podemos esperar popularidad entre todos si tenemos integridad con respecto al mensaje que nos comprometemos a proclamar. El honor y la deshonra son nuestro destino. Ese es nuestro destino. Aquellos que sirven a Cristo tienen la bendición más profunda y al mismo tiempo sufren la desilusión más severa. Las dos cosas se observan en el ministerio. Y por lo tanto, el predicador es una persona triste y a la vez también es feliz. Pablo amaba a los corintios y eso no lo podemos dudar por sus escritos. Su corazón estaba lleno de gozo porque muchos de ellos habían creído en el Evangelio y se les había concedido tremendos dones de Dios para que no se quedaran atrás con ningún don. Y el poder del Espíritu Santo estaba sobre esa congregación y sobre su compañerismo, y había un vínculo de amor entre ellos que causaba gran gozo en el corazón de este apóstol. Pero al mismo tiempo, el apóstol Pablo miró a los corintios y vio el abanico de iniquidades que las lidió en la primera carta a los corintios, una serie de irregularidades, de pecados. Vio su rápida deserción de la verdad cuando siguieron a falsos maestros. Y su corazón entonces estaba tan lleno de dolor que no podía secarse las lágrimas. Así es el ministerio, así es. La causa es tan grande, la causa es tan valiosa que literalmente corres a los extremos de la emoción. Cuando la causa avanza, hay un gozo ilimitado en el ministro y en cualquier creyente que predica y anuncia el Evangelio. Pero cuando la causa se detiene, el dolor es profundo. Cuando la gente responde es un gozo indescriptible, pero cuando no, es una decepción inmensa porque los problemas están en juego y son muy grandes cuando se detiene la causa de Cristo. Pero su corazón roto nunca se repara, en caso del apóstol Pablo, y sus lágrimas nunca se secan por la forma en que las personas no responden adecuadamente a la verdad que predicó con tanta pasión. Y eso es cierto en la misma iglesia, en cualquier iglesia local. ¿Cuál sería la parte más triste del ministerio? Si le preguntarías a la mayoría de los pastores. Y mira, no
La parte más triste del ministerio no es cuando las personas incrédulas no responden. No es eso. Aunque hay rechazo, pueden decirte muchas cosas, esa no es la parte más triste del ministerio. La parte más triste del ministerio es cuando los creyentes no responden a la verdad. Cuando los creyentes no responden a la verdad. Aquellos que tienen el Espíritu Santo, aquellos que entienden su importancia, aquellos que poseen la Escritura, aquellos que conocen la bendición que está ligada a las Escrituras y no obedecen. Perdona al predicador, dijo un comentarista, perdona al predicador si no es capaz de elevarse por encima de una especie de dolor persistente para compartir una alegría trivial. Y perdona al predicador si no puede ser deprimido por una prueba pasajera. Él está realmente consumido por temas mucho más importantes y todos nosotros deberíamos estarlo. Y parte de mantener tu vida en el ministerio es lograr mantener un poco el equilibrio, porque esta es la tensión que se tiene en el ministerio. Ese equilibrio entre el honor y el deshonor, entre la alegría y la tristeza, que no se expresa mejor en ninguna parte que en este texto que nosotros vamos a abordar. Son los 10 primeros versículos que se encuentran aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 6. Y esta es una paradoja que nos presenta aquí el Señor, el Espíritu Santo. Recuerden que esta es la palabra inspirada del Espíritu Santo, esta paradoja que nos presenta que existe en el ministerio. Y vamos a leer los versos del 1 al 10. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios, porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, con armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra y por deshonra, por mala fama y por buena fama, como engañadores, pero veraces, como desconocidos, pero bien conocidos, como moribundos, mas he aquí vivimos, como castigados, mas no muertos, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Vaya, qué tremendo texto que nos presenta aquí el apóstol Pablo. Esa es la naturaleza de la vida para cualquier fiel embajador de Cristo. Esa es la descripción de la paradoja del ministerio. Y al mirar este texto, vemos 4 aspectos importantes. Un embajador que es leal, un embajador que es eficaz de Cristo, verá su trabajo bajo 4 perspectivas. Y es necesario verlas bajo estas 4 perspectivas. Es necesario verlo bajo estas 4 perspectivas que Pablo las veía. Pablo veía su ministerio, su vida, como una paradoja, como en un sentido de privilegio en primer lugar, lo veía así. Esto es un privilegio que Dios me ha dado. En segundo lugar, con un sentido de pasión. En tercer lugar, como en un sentido de protección. Y en cuarto lugar, la abrumadora comprensión de la paradoja. Entiende muy bien la paradoja. Y realmente necesitamos nosotros vivir las 4 perspectivas del ministerio que Pablo nos muestra aquí. Así que el día de hoy vamos a ver las 2 primeras que ocupan los versículos 1 y 2. Entonces veamos la primera paradoja aquí que presenta el apóstol Pablo, cómo él veía el ministerio en esta paradoja que lo presenta. Y en primer lugar, él lo veía como un privilegio, y lo tenemos aquí en el versículo 1. Creo que nosotros primero necesitamos entender la dignidad
del trabajo que Dios nos ha dado. Hay un trabajo digno que Dios nos ha dado, porque el ministerio es paradójico, porque por un lado es doloroso, porque hay tanta decepción en el ministerio, porque hay tanta hostilidad que enfrentar. El apóstol Pablo diría, vaya, yo he hecho muchas cosas, hay resistencia, hay aflicciones, hay dificultades, hay angustia, hay trabajo, todo eso. Lo hemos leído en estos 10 primeros versículos. Creo que para nosotros, los ministros, una cantidad relativamente pequeña en comparación con el apóstol Pablo, en verdad, ¿sí? Pero debido a que está lleno de cosas como la deshonra, un mal informe, ser considerado como un engañador y ser tergiversado y estar triste, y todo eso debemos entender el privilegio de ello. Es necesario tener esta perspectiva del privilegio en medio de esta circunstancia, o si no, entonces vamos a sucumbir ante las dificultades. ¿Y cuál es esa dignidad? ¿Cuál es ese privilegio? Bien, aquí está mostrado en el verso 1, dice, así pues nosotros, dice, como colaboradores suyos. Y aquí está el privilegio que nos da el Señor. Necesitamos entender que se nos ha dado un privilegio altísimo, un privilegio santo que está mucho más allá de lo que podríamos nosotros esperar. Esto está más allá de lo que tú podrías haber soñado que te podrían dar. Y lo podemos entender, comenzar a entender cuando leemos el texto que dice como colaboradores suyos, como colaboradores suyos. Si entendemos que estamos involucrados en un esfuerzo que es cooperativo, ¿con quién? Con el Dios vivo, con el Dios santo. Eso lo cambia todo. Eso lo cambia todo. Una perspectiva de esta naturaleza, entonces eso cambia todo el ministerio. Y muchos cristianos realmente están más preocupados por lo que reciben que por lo que dan. Y mira que hoy en día la causa de Cristo languidece en un mundo herido por la falta de obreros valientes y dedicados, que no serían así si solo tuvieran una pequeña visión de lo que significa colaborar con Dios, de lo que significa trabajar con Dios. Qué bueno que es escuchar. A veces escuchamos, ¿sabes? He sido una persona privilegiada porque tuve una beca en la universidad, me dieron una beca y voy a tener a los mejores profesores en estas áreas. Qué bueno es escuchar eso, ¿no? Qué privilegio que se les ha dado a alguien. Conseguí una pasantía en un hospital y puedo trabajar con tremendo médico, muy famoso, muy conocido, y eso es un gran privilegio. Es bueno escuchar una cosa así. Sabes que la pereza y la indiferencia en el ministerio, el fracaso de los ministros en verter toda su vida en esta gloriosa oportunidad de predicar el mensaje, de reconciliar y de edificar, comienza con la falta de comprensión del nivel del privilegio al que ha sido llamado. Comienza porque no entienden. Estás trabajando junto al Todopoderoso, ¿entiendes? Junto al Todopoderoso. Has sido llamado, has sido dotado, has sido empoderado, has sido colocado en un lugar estratégico para servirle con la promesa de la recompensa eterna y la promesa que Él te dice, he aquí, yo estoy contigo hasta el fin de los tiempos. Promesa del Señor. ¡Qué privilegio! Si lo reconocemos así, ¿ves cómo cambiaría la perspectiva del ministerio? La nueva versión de la Biblia de las Américas, aquí en el capítulo 6, verso 1 de esta segunda carta a los Corintios, lo coloca de esta manera, dice, y como colaboradores con Él, dice, con Él. Asumieron aquí el Él, porque este Él viene del versículo 19, que ya hemos estudiado en el capítulo anterior, que Dios, dice Dios, ese es Él, Dios estaba consigo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus transgresiones. Y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Y este Él
También viene del versículo 20 cuando dice, somos embajadores de Cristo, y dice, como si Dios rogara por medio de nosotros, en nombre de Cristo les rogamos, reconcíliense con Dios. Vaya. Es Dios quien obra a través de Cristo para producir esta posibilidad de reconciliación. Es Dios obrando a través de nosotros. Por eso los traductores en la Nueva Biblia de las Américas lo han puesto allí, Él, está allí, Él, ¿no? El trabajar junto con Él, trabajar junto con Él. Él obrando a través de nosotros, Dios. Y eso es en sí mismo, a nosotros nos gusta celebrar las glorias y las maravillas de la encarnación. Para nosotros, cada vez que vemos Efesios 2, del 9 al 11, es algo tremendo. Desde el 6, cuando Jesucristo deja su trono de gloria y baja a este mundo y toma la forma de la creación, ¿sí? Se humilla a tal nivel hacia nosotros. Verdaderamente para nosotros esto es algo que alabamos a Dios, glorificamos cada vez que leemos este pasaje. Es algo sublime, en verdad, porque está la humillación de Cristo y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, dejando su trono de gloria. Es asombroso para nosotros que el eterno segundo miembro de la Trinidad se rebaje a un nivel encarnándose, a un nivel de encarnación, y venga a morar en nosotros, venga a morar en nosotros. Cuando llegas a la fe en Jesucristo, Dios viene en la forma del Espíritu Santo, se instala en tu corazón y ahora te conviertes en un colaborador de Dios. Vaya, hay algunas personas que trabajarían muy diligentemente si estuvieran trabajando con la persona más estimada en este mundo. No, es que basta esa persona, entonces yo voy a trabajar ahí así. ¿Cuánto no más trabajaremos nosotros diligentemente si somos colaboradores de este Dios que tiene toda gloria, que se ha rebajado a morar dentro de nosotros con el propósito de usarnos todavía? Oye, qué tremendo privilegio. Qué tremendo privilegio. Y sabes, cuando leemos y estudiamos la vida del apóstol Pablo, él nunca perdió de vista este privilegio, esta perspectiva de su ministerio, este privilegio. ¡Qué privilegio para él! ¡Qué privilegio! Si nadie le escuchaba al apóstol Pablo, si nadie le respondía a su predicación, solo el privilegio de trabajar con Dios era suficiente. Era suficiente. Y si su ministerio fuera para dar vida o para muerte, a él no le importaba lo que sea, si es para vida o para muerte. En cualquier caso, Dios estaba obrando para lo uno, para lo otro. Todo era para la gloria de Dios. Todo era para, sea que le rechacen es para muerte, igual todo eso es para la gloria de Dios. Ese es el honor del ministerio. Eso es lo que te va a sostener cuando hay dificultades, cuando las cosas se ponen difíciles en el ministerio. Eso es lo que te sostiene en medio de las decepciones que podemos sufrir. Y ese privilegio lo tenemos todos, que somos embajadores. En la primera carta a los Corintios 3:9, el apóstol Pablo ya les había dicho a los corintios, porque nosotros somos colaboradores de Dios. Ya les había afirmado eso. Es decir, oye, no estás solo sirviendo, somos colaboradores de Dios. ¿Y sabes qué? Dios está contigo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Dios está contigo. Y más tarde le dijo, ¿no sabéis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu de Dios, que tenéis de Dios, que no sois vuestros, sino que habéis sido comprados por precio? No sé por qué no se querría dar la vida a este ministerio para tener este privilegio de trabajar junto con Dios. El ministerio puede ser paradójico. Como estamos diciendo, puede ser doloroso,
puede tener altibajos, pero ¿sabes qué? Qué privilegio servir al Señor. Hebreos 13:21, es interesante, el autor de la carta a los Hebreos. Si tú eres un colaborador de Dios, mira lo que dice, Hebreos 13:21, dice, os haga aptos. ¿Quién os haga? Dios. Dios es el que te hace apto. Os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y este tema es hasta el final. Jesús dijo en Juan 15:5, yo soy la vid y vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. ¿Ves esa colaboración que hay? ¿Cómo Dios está en nosotros? Que no estamos solos en el ministerio, somos colaboradores de Dios. Él nos está llevando a un nivel más allá de lo que nosotros merecemos. Es un tremendo privilegio. Creo que a todos nos encanta cómo termina el evangelista Marcos su evangelio en el último capítulo 16, en el versículo 20, que dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes. Y mira lo interesante, ellos predicaron en todas partes. Qué bien, ¿cómo entendieron que tenían que hacer eso? Pero mira, dice, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén, dice. Vaya, el Señor trabaja con ellos. Qué gran esperanza, qué gran estímulo, qué gran privilegio trae eso al corazón de un cristiano que es fiel. El Señor trabajando con ellos. Ese es un privilegio, una bendición grandísima. Y mira en Marcos 4:26, en Marcos 4:26. Esto es algo interesante, es algo muy interesante, pero esto es lo que ocurre realmente. Marcos 4:26. Por eso es un privilegio, ¿sí? Por eso es un gran privilegio esto. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Así que el que siembra la semilla de cualquier cosa, él siembra y se va a dormir, luego se levanta en la mañana, riega y se va a dormir y de pronto él no sabe cómo. Él no sabe cómo. Pero el suelo produce cultivos por sí mismo. Y mira el verso 28, dice, porque de suyo lleva fruto la tierra, dice. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Qué imagen tremenda que es esta. Sembramos, y nos acostamos y nos levantamos, y hay vida y no sabemos cómo es que hay vida en otros. De pronto te enteras, fulano de tal, su vida ha sido transformada, el Señor ha cambiado su vida. Vaya, cualquier predicador fiel, cualquier cristiano fiel se va a decir a sí mismo, ¿y cómo ha sucedido eso? ¿Cómo pudo suceder eso? No sé cómo ha resultado eso en la vida. Excepto únicamente que yo estoy trabajando con Dios, excepto de que soy un colaborador de Dios. ¿Cómo ocurrió? Yo no tengo ninguna idea. Puedo tirar la semilla, pero solo Él puede dar vida. Yo puedo predicar la verdad, solo Él puede generar esa verdad. Esa es su obra. Ese es el ministerio y la maravilla del ministerio. Eso es lo lindo de trabajar en el ministerio. Es indescriptible cuando sirves al Señor y te viene a la mente cómo se han transformado las vidas de personas, cómo ha cambiado la gente, cómo se ha plantado la semilla y cómo ha llegado una nueva vida. Y sabes que no eres tú, porque tú eres solamente un colaborador de Dios. Y todo lo que puedes hacer es
tirar la semilla. Eso es todo lo que haces. ¿Cómo puede alguien decir no a tal privilegio? ¿Cómo podría alguien decir, no, yo no quiero ser colaborador de Dios, sin importarte cuán difícil, sin importar cuán agotador sea ese trabajo? ¿Cómo puede alguien darle la espalda al ministerio? ¿Cómo puede alguien darle espalda al llamamiento a predicar o a enseñar? ¿Cómo puede alguien decirle no a esta gran oportunidad, a este gran privilegio? Y peor aún, ¿cómo puede alguien ser tan tonto como para perder el privilegio de ser un colaborador de Dios por el pecado? Y solo se necesita trabajar con el Señor, nada más. No necesitas ser súper inteligente. Necesitas trabajar a la manera de Dios. ¿Entiendes? No necesito ser demasiado creativo aquí porque no tengo el poder, de todos modos, para hacer cosas. Dios es quien tiene el poder. Entonces ves cómo en primer lugar nos impulsa un sentido de privilegio. Y eso nos llamaría a trabajar con el máximo esfuerzo. ¡Qué privilegio! Entonces, pongo el máximo esfuerzo, no ofreciéndole un débil esfuerzo a medias, así más o menos, no estudio, no me preparo tan bien, no hago esto, así voy a ver si voy. No es así si le sirves al Señor. No sé cómo lo estés viendo tú, pero este es un gran privilegio. Este es un privilegio donde todas nuestras fuerzas están allí todos nuestros días. Estamos luchando por comprender la verdad de Dios, luchando por proclamar esta verdad, aprovechando cada oportunidad para predicarlo. Y estamos atrapados también en esta tensión. La gente dice, predicas, estás en demasiados lugares, no estás predicando demasiado. Pero por el otro lado, es que el privilegio es tan grande lo que Dios nos da. Y la transformación de vida es lo único que importa en todo el universo de todos modos. Y si Dios me ha llamado a ser un compañero, un colaborador de Él, ¿cómo puedo dar menos de lo que tengo en ese esfuerzo que debo hacer? No. Pero no solo tenemos que predicar la verdad, tenemos que proteger esta verdad y preservarla. Y esto adiciona otra dimensión a este privilegio. ¡Qué privilegio! Que ahora también debes defender esta verdad. Porque Pablo conocía las Escrituras, conocía la interpretación, conocía la aplicación a su vida, sabía el esfuerzo que se necesitaba para enseñar, para predicar, para orar sin descanso. Y conocía al enemigo, conocía los sistemas del enemigo, conocía el judaísmo de su época, conocía el misticismo de su época y conocía otras filosofías existentes en medio de él. Era un hombre que entendía los principios del ministerio y entendía la palabra de Dios y cómo encajaba en sus tiempos. Lo entendía muy bien el apóstol Pablo. Y fue implacable en el cumplimiento del privilegio de su ministerio. Yo lo cumplo a cabalidad, a este gran privilegio que Dios me ha dado de ministrar. Y él llegó al final de su vida diciendo así, he peleado. ¿Te imaginas lo que significa eso? ¡Qué privilegio! Para haber peleado la buena batalla. Dice, he peleado la buena batalla porque preservó, cuidó la palabra de Dios, cuidó la verdad. He acabado la carrera, he guardado la fe, pero siempre estaba asombrado por el privilegio que Dios le había dado. Siempre fue así. Creo que debo admitir, como todo predicador lo debe hacer, que no quiero fallarles como iglesia, ¿no? Creo que es lo menos que podemos comprender de todo esto. No quisiera decepcionar al rebaño de Dios. No quiero fallarles a mis hermanos que colaboran conmigo, que quieren acercarse por trabajo, por liderazgo, por amistad, por ayuda, por lo que sea. No quisiera avergonzar a mi esposa, a mis hijos. No quiero ser infiel a ninguno de los que están a mi alrededor y que tienen expectativas de alta fidelidad en el ministerio.
Pero quisiera decirles que mi fidelidad, mi diligencia en el ministerio están ligadas principalmente al hecho de que no quiero tratar a la ligera la maravillosa gracia que Dios me ha considerado, ¿no? De considerarme en primer lugar digno de ser su colaborador personal. Ahí está ligado todo eso. ¿De dónde viene toda esa fidelidad? Porque, ¿sabes qué? Es un tremendo privilegio. Es el nivel más alto de responsabilidad que Dios te haya concedido. Y yo no quiero echarlo a un lado eso. Por lo tanto, el ministerio nunca es un trabajo pesado. Es un honor servirle a Dios. Nunca es algo que te pesa y que dices, ya no soporto más. Es un honor servirle a nuestro Señor. Y en segundo lugar, la segunda perspectiva que el apóstol Pablo tiene en el ministerio, se fija también no solo en el privilegio, sino también en la pasión que se le pone en ese esfuerzo que Pablo nos va a mostrar aquí. El privilegio siempre conduce a una pasión, porque si tú dices, este es un alto privilegio que se me ha dado, entonces pongo toda pasión para realizar ese ministerio. Entonces va siempre enseguida, ¿no? El privilegio conduce a la pasión y los dos realmente están inseparables, son inseparables. Si tú tienes consideras un alto privilegio lo que Dios te ha dado, entonces tú tienes pasión para hacer eso. Y de eso es lo que nos va a hablar aquí el apóstol Pablo en esta segunda perspectiva que él tiene del ministerio, en esta paradoja que él está viviendo entre el honor y el deshonor, ¿no? Él dice, ¿cómo lo resuelvo yo? Bueno, en primer lugar, considero esto un altísimo privilegio. En segundo lugar, el apóstol Pablo está diciendo, lo hago con toda pasión, lo hago con toda pasión. Mira, segunda carta a los Corintios 6:1, dice, así pues, nosotros como colaboradores suyos, ya entendemos esto, dice, os exhortamos también. Vaya, otra vez tenemos aquí, nos recuerda los versículos anteriores, cómo estaba suplicando, Dios, como si Dios rogara a través de nosotros. Oye, reconcíliate con Dios, como si Dios rogara. Es la misma palabra en el griego que se encuentra aquí. Os exhortamos también. Es decir, ¿qué tenemos? A Dios aquí también suplicando. Aquí también Dios está suplicando. Es la misma palabra parakaleo, está al lado tuyo. Es una palabra que se le da al Espíritu Santo que se pone al lado tuyo para ayudarte, para alentarte. Y es la misma palabra aquí, dice, os exhortamos también. Dios suplicando. ¿Qué es lo que Dios está suplicando? Bueno, sigamos leyendo. Os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Vaya, qué tremendo texto. Aquí encontramos entonces que hay más que solo privilegio en el corazón del embajador de Cristo. Y no solo en el ministro, sino en cualquier cristiano fiel. Hay más que solo privilegio en ser un colaborador de Dios. Hay pasión aquí, hay celo, hay persistencia por todas lo que dice en el versículo 1 y todo lo que dice en el versículo 2. Hay un celo, una pasión por el apóstol Pablo que se nota aquí. Y Pablo dice que también nosotros os rogamos, os suplicamos, os exhortamos junto con Dios, porque Dios lo hace a través de nosotros. Así que el predicador es un suplicante. El predicador es un suplicante, es como un mendigo, ¿ves? De pronto está diciendo las mismas cosas, insistiendo en las mismas cosas, sigue suplicando por el mismo compromiso. Esa es la pasión del ministro, del predicador. ¿Y qué es lo que suplicamos? Bueno,
que no recibáis en vano la gracia de Dios. Por favor, Pablo dice, les suplico que no reciban en vano la gracia de Dios. Esta declaración es muy importante. El embajador de Dios entonces es un suplicante, es un exhortador. Esta es su función principal y hay una cierta monotonía en ella. Si siempre estás escuchándole eso, esa es la función principal de un predicador. Y Pablo está suplicando aquí a los corintios que no se aparten de la gracia de Dios que les había sido predicada tan fielmente. No hagan que todos esos esfuerzos sean un desperdicio. Pablo les está diciendo eso. ¿Por qué? Porque el predicador, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, derrama el corazón predicando, como lo hacía el apóstol Pablo con ellos. Y a veces mira la vida de las personas y pueden decir que, vaya, parece que todo ha sido en vano. Exponerlos a la verdad, para que puedan entender la verdad de la salvación, para que entiendan la urgencia e importancia de ella, y de pronto rechacen, todo parecería que es en vano lo que hace el predicador. Y luego, eso es con respecto a los que están en una congregación y no son creyentes, pero luego los creyentes, hablándoles sobre el camino de la santificación, predicándoles las cosas concernientes a la devoción a Jesucristo, y los ves de pronto que están resbalando y desobedecen, y su vida no es lo que debería ser. Entonces tú podrías preguntarte si la predicación fue en vano. Y Pablo estaba sintiendo en ese momento en particular con respecto a la iglesia de los Corintios, porque había muchas cosas que estaban mal allí. Y entonces Pablo está como también preguntándose, ¿será que todo esto es en vano? Por eso la exhortación, está suplicándole a los corintios que no se aparten de la gracia de Dios que ha sido proclamada tan fielmente a ellos. Porque el apóstol había entregado todo su corazón a los corintios. Les había dado 20 meses de su vida, pero no solamente semana a semana, sino día tras día. Él les había dado la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, y teme que su actitud y su conducta actual indique que estén siendo atraídos lejos de esa verdad. Estén apartados de esa verdad. Están cayendo en pecado y todo un esfuerzo fue en vano. Bueno, eso es algo trágico para todo predicador. Tú como padre de familia podrías observarlo también cuando predicas a tus hijos y de pronto no estás viendo el resultado que tú esperas con todo tu esfuerzo. Segunda carta a los Corintios 11:3 dice, más adelante él va a decir estas palabras, yo solo me anticipo, él les va a decir, pero temo que la serpiente con su astucia engañó a Eva. Dice, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Pablo dice, mi preocupación es que te alejes de la verdad a la cual fuiste expuestos. Esa fue la gracia de Dios que te fue dada por una predicación fiel. Y mira el verso 4, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio al que habéis aceptado, bien lo toleráis. Y pienso que en nada incide inferior a aquellos grandes apóstoles. Y algunas personas vienen y predican a un falso Jesús, un falso evangelio, y algunos están siendo engañados, apartándose de la sencillez de la devoción a Jesucristo. Y Pablo, él no puede quedarse quieto, no puede dejar que la gente caiga en un evangelio falso. Él no puede dejar que caigan en un falso camino de santificación si ya es un creyente. El falso evangelio te lleva a una falsa santificación.
Entonces él tiene que enfrentar esta agua turbia, enfrentar esa falta de claridad y exhortar a las personas, a instarlas a no recibir, a no dejar de un lado la gracia de Dios que ellos han recibido. Es un deber para el apóstol Pablo, es una responsabilidad que tiene ante Dios, y es por eso que vemos pasión en el apóstol Pablo en esto. Cuando alguien viene e inventa un nuevo camino de santificación, alguien viene aquí y dice, ¿sabes qué? Para santificarte necesitas hacer solamente esta cosa. Sí, ese es un nuevo camino de santificación. Eso es aparte de la obediencia al Espíritu de Dios en tu vida y la aplicación de las Escrituras. Eso es como dice, deja las Escrituras, haz esto y verás que tú vas a ser santificado. Como algún tipo de camino carismático que no es bíblico. Ustedes saben los carismáticos cómo llegan a la santificación, ¿no? Allí entras y de pronto como que tienes una especie de aureola, una cosa, y te transportas y ya estás allí, ya estás santificado. O algún tipo de experiencia místico que no es bíblico, o algún tipo de camino psicológico que no es bíblico. Oiga, está de moda, casi en la mayoría de las iglesias aquí en nuestro Guayaquil, los pastores predican psicología. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible! Eso es motivo de ansiedad por parte del siervo fiel de Dios, porque lo que significa es que la gente está alejándose de la gracia de Dios que ha sido ya dada a ellos. ¿Sí ves? Ha sido claramente proclamada a algo que no es una sana doctrina, y así la gracia de Dios ha venido en vano, entonces, dice Pablo. No lo vas a ver a Pablo así, no importa que entren las falsas enseñanzas, no lo vas a ver a Pablo así, lo ves con una pasión tremenda. Él no puede quedarse quieto. No lo ves a Pablo quieto. Cuando alguien viene y dice que la doctrina católica romana de la salvación debe ser aceptada, oye, él no se va a quedar quieto. Tú no lo vas a ver quieto a él. Cuando alguien viene y dice que el camino de la santificación es aprender a ahuyentar a los demonios, como ha salido en tantas doctrinas aquí, él no se va a quedar quieto. No le vas a ver quieto a él. No puedes quedarte de brazos cruzados y dejarlo ir, porque eso que está haciendo es básicamente hacer que la verdad sea inútil, porque está sustituyendo el error y lleva a la gente por el mismo camino por el que los corintios estaban siendo conducidos. Ya habían escuchado a falsos maestros. Eso es lo que se refiere. Pablo podría estar preocupado por el tema de la salvación, nos parece. Cuando él habla aquí de esto, es muy posible que él está preocupado por el tema de la salvación. Que la gracia de Dios expresada en el Evangelio de la salvación ya les ha sido predicada, pero algunos de ellos no son verdaderamente salvos. Algunos de ellos no han creído, tienen el conocimiento del Evangelio, pero no tienen la fe salvadora todavía. Muchos aquí, hijos de nosotros, hijos aquí de hermanos, escuchan el Evangelio, saben la verdad del Evangelio, pero todavía no son salvos. Y por eso en la segunda carta a los Corintios 13:5, él va a decir, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tal vez están pensando alguno que no es creyente, que sí es creyente. Dice, examínate para ver si eres creyente. La examinación es porque nos vemos es diariamente. Diariamente nos vemos, ¿soy creyente o no soy creyente? Por lo que estoy haciendo el día de hoy, no porque recibí a Cristo hace no sé cuántos años. Porque había personas que eran socialmente parte de la congregación, tal vez hijos, tal vez hermanos de muchos años, tal vez personas de muchos años, pero que no habían llegado a la fe todavía, pero conocían el Evangelio, conocían la verdad, porque Pablo les predicó la verdad, ¿sí ves? Y toda la predicación del Evangelio y toda la gracia de Dios en la salvación que se les ha proclamado hasta ahora han sido, parece, en vano. Y de pronto llegó otro grupo de falsos maestros que predican a otro Jesús, otro espíritu, otro evangelio, y lo peor es que las personas lo están siguiendo, y Pablo está diciendo, pero yo les he predicado la verdadera gracia de Dios. Cuidado, ¿vas a echar eso en vano?
Y eso es una distorsión del evangelio, escuchar un evangelio diferente. Y cualquiera que lo predique, Pablo en Gálatas dice, debe ser condenado ese que predica así. Pero así que podía estar preocupado entonces por las personas en la iglesia que aún no habían sido salvadas, abandonando la verdad de la salvación por la gracia para irse por el judaísmo legalista de los falsos maestros. Eso les preocupaba. Ellos están dejando de escuchar la verdadera gracia salvadora, el verdadero evangelio, y ahora van tras estos falsos maestros. Entonces nunca van a encontrar la salvación. Eso le preocupaba al apóstol Pablo. Y por otro lado, podría estar preocupado por el tema de la santificación de los que ya eran creyentes. Es decir, que la gracia de Dios ya los había salvado y que habían sido redimidos, ahora iba a ser puesta a un lado para un nuevo tipo de santificación, porque algo novedoso entró ahí en la iglesia con unos nuevos hombres. En este caso era el partido de la circuncisión. Si te circuncidas y haces esto, entonces tú vas a ser verdaderamente salvado. Un elemento judaizante adicionándole a la gracia, y ellos iban a entrar viviendo. Es como a los Gálatas le dice, pero si ustedes entraron a la salvación en el Espíritu y ahora terminas por la carne, es decir, si tú sabías que no podías ser salvo tú, y tú fuiste salvo porque entendiste que fue la obra soberana de Dios, el Espíritu que obró en ti, ahora tú te crees que puedes sostener tu salvación en la carne, estás equivocado, les dice Pablo, estás equivocado. Los falsos maestros dijeron que podías salvarte a ti mismo. ¿Ves? El Evangelio dice que no puedes. Los falsos maestros decían que podías santificarte. Y la Biblia dice que no puedes santificarte. La santificación es una obra solamente de Dios. No es porque yo me conformo con una regla ceremonial externa de algún código religioso o un conjunto de reglas como entre comillas santificados. Es por una devoción cada vez más profunda, de una obediencia sincera, de una adoración verdadera y una alabanza hacia el Señor, generada por el mismo Espíritu Santo. Y algunos de los corintios se salvaron, pero se vieron obstaculizados por la enseñanza legalista. Es decir, que hoy viene una enseñanza legalista aquí, que deben hacer una cosa más, y entonces tú crees que para hacer eso, como hoy en día tantas iglesias vienen y dicen que si tú te pones unas tapillas allí y te raspas las rodillas, entonces tú vas a alcanzar la santificación. Y cosas como esas, eso son una locura, pero eso es enseñanza legalista. Algunos no fueron salvos y fueron inducidos a creer en un falso evangelio de salvación por obras. Pero en ambos casos, la gracia de Dios sería en vano, en ambos. Sea que los no salvos dejan de escuchar la verdad y van camino al infierno, ¿ves? Porque ya nos está mostrando el verdadero evangelio. Y los creyentes están dejando de santificarse y prontamente van a caer entonces en la carne. Y es por eso que hay una pasión en el corazón de un embajador fiel. ¿Ves la pasión? ¿Por qué hay eso? Porque muchas veces saltamos cuando hay una falsa enseñanza que se introduce en la iglesia. Hoy en día por las redes sociales hay mucho así. Ustedes saben cómo Sixto una y otra vez siempre está predicando, a veces alterando la predicación, porque salen nuevas ideas y muy falsas. Y hay que orientar, hay que enseñar la verdad. Esa es una pasión por enseñar la verdad. ¿Sí ves? Personas que aún no son salvas, pero que han escuchado el Evangelio y luego son engañadas para una falsa salvación. Y las personas que son salvadas y tal vez son jóvenes en la fe y no conocen el camino correcto de la santificación y son guiadas a un falso camino que solo los va a llevar a ejercicios carnales. En ambos casos lo que sucede es esto: nunca pueden asumir eficazmente el ministerio de la reconciliación. Esto le preocupa más al apóstol Pablo. Escucha bien lo que le preocupa más al apóstol Pablo. Estos dos grupos de personas, el uno ya no tiene la oportunidad de salvarse, ¿sí? Porque está en un evangelio falso.
Y el que ya es creyente ya no tiene oportunidad de santificarse, va a vivir en la carne, va a sostenerse en la carne, que no va a poder. Entonces Pablo dice, ¿sabes qué? Estamos perdiendo de cumplir el ministerio de la reconciliación. Eso le parece a Pablo tan importante. Ese es el punto del apóstol Pablo aquí. De hecho, ese es el punto. Pablo dice, no puedo soportar esto. No puedo soportar esta deserción. Y esta es la razón. Mira el verso 2. Y por eso da esta razón. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. Entonces, ¿sabes qué es lo que le irritó a Pablo sobre este error? Que las personas seguían un falso evangelio. Y las personas que siguen un falso camino de santificación se vuelven inútiles en una hora de crisis como estaba viviendo la ciudad de Corinto y la iglesia de Corinto, inútiles para proclamar el evangelio. No pueden proclamar el evangelio. Eso es lo que les está diciendo. Oye, hoy es la hora del ministerio de la reconciliación. Ahora es la hora de la palabra de la reconciliación. ¿Qué les está pasando? Ahora es de ser embajadores de Cristo. Este es el tiempo de ser los embajadores de Cristo. Las personas no salvas están confundidas acerca del evangelio. No pueden hacer eso. No pueden hacer eso. Y las personas no santificadas tampoco pueden hacer eso porque están confundidas. Y este no es el momento, dice el apóstol Pablo, para esa confusión, porque ahora es el momento de Dios para salvar. Ahora es el momento de Dios para salvar. ¿Qué les pasa que están confundidos ustedes? Dios desea salvación en otras personas. Y mira, para hacer el punto, él cita el Antiguo Testamento, porque este versículo 2 es una cita del profeta Isaías. El profeta Isaías es el que dice eso en Isaías 49:8. Isaías 49:8. Dice, así dijo Jehová, en tiempo aceptable te oí y en el día de salvación te ayudé. Dice, en tiempo aceptable te oí, dice, y en día de salvación te ayudé. Es decir, que Dios dijo a través de este profeta Isaías que hay un tiempo en que yo voy a escuchar, yo escucharé, seré todo oídos. No siempre será así. Recuerda Génesis 6:3, mi espíritu no contenderá con el hombre, porque solamente hay maldad, iniquidad, ¿ves? No siempre Dios escuchará. En Isaías 55:6 dice, buscad al Señor mientras puede ser buscado. Y sabes que este es el momento, dice Pablo, este es el momento. Proverbios 1:26 adiciona algo interesante aquí. Proverbios 1:26 dice, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis, cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino, cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán, dice, y no responderé, me buscarán de mañana y no me hallarán. Hay un tiempo en el que Dios escucha a los pecadores. ¿Entiendes? Es un tiempo en que Dios escucha a los pecadores. Un tiempo en que Él ayuda a los pecadores arrepentidos. Él los ayuda a los pecadores arrepentidos. Y Pablo está regresando bajo la inspiración del Espíritu Santo y dice, este es ese tiempo. Ahora es este tiempo. 2 veces lo dice, he aquí, ahora es el tiempo. Hay una reacción de sorpresa. Dice que este es el tiempo aceptable, este es el día de salvación. He aquí 2 veces, Él lo está diciendo, en que Dios escuchará a los pecadores arrepentidos, en que Dios los va a ayudar. Y no siempre será así. Algunas personas dicen que este es el tiempo de la gracia. Y claro que sí, este es el tiempo de la gracia. Este es el tiempo que Pablo les está diciendo a los corintios allí. Oye hermanos de Corinto, este es el tiempo. Y por eso Él está apasionado allí. Y el día de hoy tenemos la misma situación. Esta es la hora, hermanos de Comunidad de Berea. Este es el momento.
La gente está hablando del juicio de Dios por las cosas que están ocurriendo en el mundo. Están hablando de que será pronta la venida de Jesucristo. Hablan del desastre de nuestro mundo. Hablan de la forma en que las cosas están declinando tan rápidamente. El caos, la destrucción, lo que consideraban antes precioso. Ha muerto la moralidad. Ya no existe la desaparición de la ética. Ya no hay nada de eso. ¿Y cómo vamos a mantener una unidad en esta sociedad? Y todavía Pablo nos está diciendo, este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo. Estamos todavía en este tiempo aceptable. Sigue siendo el día de salvación. Con todo lo que está mal en nuestro mundo, como el odio de tantas naciones a los israelitas. Casi todo el mundo está queriendo odiar a los israelitas. Es como una moda se está poniendo el día de hoy. No sé qué tan cerca estamos del final, pero este sigue siendo el día de gracia. Dice Pablo, este es el tiempo. No te preocupes por los problemas y las destrucciones. Este es el tiempo, dice Pablo. ¿Sí ves cómo cambia la perspectiva del apóstol Pablo? Este es el tiempo de salvación. La gracia de Dios ha venido en la obra sustitutiva de Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Este es el momento de predicar esta obra sustitutiva. Y por lo tanto, debe haber una urgencia en esta predicación. Debe haber una pasión por proclamar la verdad como un colaborador de Dios. Por llevar a la iglesia a hacer lo mismo, cumpliendo este ministerio de la reconciliación. Este no es un tiempo de perder, no es un tiempo para ser débil, para ser vacilante, que no sé cuánto, que tengo miedo. No es un tiempo para ser engañado por los falsos maestros. No es un tiempo para ser descarriado, es un tiempo para ser claros acerca de la verdad y fiel en esta proclamación. Y no podría dejar de enfrentar siempre que está presente, al menos en nuestros días, el movimiento carismático que ha reducido el Evangelio Salvador en un sentimentalismo no salvador y ha borrado la doctrina de la santificación. Y tampoco debemos dejar de confrontar al supuesto Evangelio que no reconoce a Jesús como Señor, un Evangelio que promete prosperidad materialmente, que es un Evangelio pragmático nada más, que solo arregla a las personas psicológicamente. Esto realmente es desgarrador, esto es lo grave en las circunstancias que vivimos. Pero si tú y yo vamos a ser colaboradores de Dios y vamos a apasionarnos por la gracia que Dios, que no sea en vano, entonces es hora de que nos pongamos a trabajar. La paradoja del ministerio, claro, seguro nos traerá momentos difíciles a todos. Va a ser difícil, va a ser desgarrador, va a ser decepcionante, ya que suplicamos a la gente contra la corriente de las tendencias. Pero tenemos que ser fieles. Tenemos que ser fieles. En Juan 9:4 dice, es necesario que hagamos las obras del que me envió mientras sea de día, porque se acerca la noche en la que ningún hombre puede trabajar. Todavía estamos de día. Es el tiempo de salvación. Este es el día. Este es el momento de trabajo. Este es el momento de ser colaboradores con Dios. Oremos. Padre, gracias. Gracias, Señor. Animes nuestros corazones con tu Espíritu Santo, tu palabra, allí como una convicción en nuestros corazones y despiertes una pasión, Señor. Y tomando este ministerio como un privilegio que no lo merecemos. Está más allá de toda expectativa humana, Señor. Oh Padre, pon pasión en nuestros corazones para predicar este evangelio, Señor. Y ahora que vamos a celebrar la Santa Cena, oh Dios, haz que el recordar la muerte de Cristo traiga en nosotros también, Señor, un ánimo pronto para cumplir y ser verdaderos embajadores de Cristo. En tus manos quedamos en el nombre de Cristo.